a leerlo en el capítulo 1 del libro de Juan. Capítulo 1, libro de Juan, dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió, ahí está hablando Juan el Bautista. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Wow, hermano, qué maravilloso esto. Aquel sobre el cual Juan el Bautista y aún Mateo, Lucas, Marcos y Juan el apóstol pudieron dar testimonio de esto también. Aún ellos pudieron darse cuenta que la palabra de Dios profetizada en el libro de Isaías se hacía rema cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Porque cuando por primera vez declara a los gentiles que Dios envió al ungido con su Espíritu Santo, cuando por primera vez Pedro y Pablo predicaban, en el libro de los Hechos podemos ver cuando Pedro declara que el Espíritu Santo era necesario que viniera sobre el Hijo de Dios. Cuando Pedro se para y le predica a los gentiles, era necesario que el Espíritu Santo viniera para darle poder al Mesías, al Salvador del mundo. Vea conmigo el libro de Hechos, Hechos 10:38, ahí adelantito donde está el libro de Juan. Hechos 10:38, dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira, amado hermano, el mismo Dios manifestado a través de su Espíritu Santo le trajo poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera echar fuera demonios, para que Él pudiera andar sanando. Aún la Biblia nos enseña que antes de la resurrección de nuestro Señor Jesús, los discípulos todavía tenían espíritus de temor, espíritus de contienda. Ellos se airaban. Pero por eso el Señor Jesús les declara en una ocasión que era necesario que Él se fuera, para que el Espíritu Santo, el Consolador, dijo, para que el Consolador, el cual el Padre enviará, es necesario que venga a ustedes. Vamos rápidamente al libro de Mateo, en su capítulo 12. Mateo capítulo 12 y versículo 28. Dice la palabra de Dios. El mismo Jesucristo, hermano, hablando acerca del poder, hablando acerca de que las cosas que Él hacía, las hacía por el Espíritu Santo de Dios, hablando acerca de lo importante y maravilloso que es para nosotros depender del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 12, versículo 28 del libro de Mateo, pero si yo, dices Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, amado hermano, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que dio testimonio, aquel que anduvo por Jerusalén, aquel que pasó por Samaria, aquel que caminó todas las ciudades, amado hermano, que hacía sanidades, que hacía prodigios, que aún los demonios, dice la palabra de Dios, que le huían de su presencia. Ese mismo Jesucristo está dando testimonio acerca del Espíritu Santo de Dios, acerca del poder que el Espíritu Santo trajo a su vida. Amén. Dele un aplauso al Señor esta noche, hermano. Yo siento que el Espíritu Santo de Dios esta noche quiere enseñarnos, amado hermano, a que nosotros podamos tener autoridad y poder en su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Porque sabe que hoy en día hay mucha gente que allá afuera se anda cuestionando acerca de la existencia del Espíritu Santo. Hay muchos que creen que el Espíritu Santo, dicen por ahí que es una energía. Hay otros que dicen, que piensan que es algo que no realmente le dan la importancia a la cual la palabra de Dios nos enseña. Y por eso es que muchas veces no hay señales y no hay prodigios en las vidas de estas personas. Porque
si no toman la palabra de Dios y declaran lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de irse, cuando les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y les dijo, e irán por todo el mundo, y les menciona a Jerusalén, a Judea, y les dice a Samaria, pero dice que harán señales y prodigios después. Dice que después que ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos, dice la palabra. Lea conmigo ahí el capítulo 14 del libro de Juan. Capítulo 14 del libro de Juan. Dice la palabra del Señor. 14:26. El Señor Jesucristo, una vez más hablando acerca que era necesario enviar a un intermediario, era necesario que nosotros tuviéramos a alguien el cual nos trajera consuelo, nos trajera ayuda, nos trajera autoridad, nos trajera inteligencia. Dice la palabra de Dios ahí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué maravilloso, amado hermano. Por si alguno de nosotros en algún momento se nos olvidan las cosas, las promesas de Dios, las cosas que Dios quiere que hagamos conforme a su palabra, dice el Señor, yo les voy a dejar a alguien que les va a estar recordando a ustedes que son hijos de Dios. Yo dejo a alguien que les va a estar recordando a ustedes en los momentos difíciles que no están solos. Dice el Señor, yo voy a dejarles a alguien con los momentos de debilidad, en los momentos de enfermedad, alguien que traiga su oído a su mente y les diga, tú no estás solo, yo estoy contigo para sanarte, para levantarte, para darte poder y autoridad. Déselo fuerte al Señor si es para Él. Aleluya. Por eso es que el Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero es necesario cuando yo me vaya, venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesús dando testimonio del poder que el Espíritu Santo iba a traer sobre nosotros. Retroceda un poquito ahí en el capítulo 7 del libro de Juan. Capítulo 7, versículo 39. Leamos desde el 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora lee el 39, dice, esto digo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire cómo la palabra nos enseña ahí, que para que el Espíritu Santo trajera poder y autoridad sobre nosotros, sus hijos, era necesario el sacrificio por el cual nuestro Padre envió al Señor Jesucristo, para vencer en la cruz del Calvario, pero también para poder darnos autoridad y poder como hijos del Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Sí, el Espíritu Santo nos está hablando a través del Señor Jesucristo, cómo era necesario que Él se fuera, cómo era necesario que el Espíritu Santo trajera poder y autoridad sobre nosotros después de que Él fuera entregado, después de que Él regresara al Padre glorificado. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo rápidamente al primer libro de Corintios en capítulo 2. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Sabe que hoy en día muchos dicen, me puse a analizar y a estudiar esto. ¿Cómo pueden haber tres personas? Muchas veces, porque muchos dicen Dios Padre el número uno, algunos dicen Jesucristo el número dos y el Espíritu Santo la tercera persona. Porque muchos han deducido a Dios como tres en uno. Pero yo saqué una deducción, amado hermano, que no existen tres dioses en uno. Existe un Dios en tres personas maravillosas. Un solo Dios que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, y un solo Dios que se manifiesta ahora a nosotros a través del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y le pueden dar un aplauso al Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Y en el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, el Señor nos está diciendo a nosotros, usted hoy en día, solo usted sabe qué comió en la mañana, qué fue lo que sintió en la mañana, cómo se levantó en la mañana, qué hizo durante todo el día. Solo su espíritu puede dar testimonio de eso. Eso mismo está diciendo Dios en su palabra. Solo el Espíritu Santo de Dios conoce y puede dar testimonio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, dice el Señor, es el que sabe y el que nos va a revelar y nos va a decir cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra escrita de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios, perdón. El Señor hablando a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4. Quiero ir rápidamente en estos puntos porque creo que son necesarios, amado hermano. Porque es necesario que nosotros sepamos que el Espíritu Santo de Dios es algo maravilloso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos movernos acá en la tierra con poder y autoridad. Y ahí va esto para enseñarles a todos aquellos que creen que el Espíritu Santo no existe, que creen que el Espíritu Santo es una corriente, una energía o algo que simplemente no existe. Esta es una palabra hermosa que Dios nos enseña ahí. Libro de Efesios capítulo 4, le dije, ¿verdad? 4:10. Dice la palabra de Dios, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice la palabra de Dios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, amado hermano, el Espíritu Santo dándonos ahí el poder y la autoridad. Porque si nosotros entendemos esta palabra, podemos ver cómo es alguien que nos está enseñando y nos está instruyendo a cómo hacer las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Por eso es que dice que a algunos les ha delegado el ser pastores, a otros el ser profetas, el ser maestros, evangelistas,